Juan Grabois, ¿cómo te presento? ¿Dirigente piquetero, dirigente social, dirigente político? Me Pues gusta, rompes un poco me los... gusta más dirigente social, ¿no? ¿Y qué es ser un dirigente social? Bueno, dirigente político tampoco está mal. Lo que pasa es que uno asocia la palabra política Partidos. con los partidos, claro, con alguien que está en la disputa por ser Por diputado, el poder. intendente, presidente. Yo en esa no estoy. Y lo que me apasiona, lo que me gusta es la organización de la comunidad, ¿no? De los sectores populares, de los trabajadores de la economía popular, de los pueblos originarios, de los campesinos. Eso es a lo que le dediqué mi vida. Estudié abogacía para contribuir en esos procesos, estudié ciencias sociales para contribuir en esos procesos y hago eso es lo que me gusta. Y por ahí te parece que fueras como un llanero solitario, que vas a alguna provincia, los gobernadores te tienen miedo cuando llega Grabois, se agarran la cabeza porque vas a algunas provincias donde hay problemas sociales importantes y generas todo un revuelo. Y Eso lo hace a propósito a para ver, exponer algunas realidades. mira, yo trato de construir, no de destruir, ¿no? Y si recién fuera de cámara, justo hablaba con el ex gobernador de De Salta. Salta, ¿no? Ujú. Sobre una situación dramática que no salió a ningún lado, 70 pibes del Chaco salteño que murieron por causas totalmente evitables vinculadas a la alimentación y no aparece y yo creo que son cosas que la lucha social, la visibilización política, mediática y la intervención de las organizaciones puede revertir o al menos reducir, salvar vidas, mejorar la calidad de vida de la gente que la está pasando mal, conquistar la justicia social es cosa en la que podemos contribuir. Y no soy un llanero solitario porque hay cientos de miles de pibes y pibas jóvenes, de hombres y mujeres que creen en la organización comunitaria, en la organización popular, de todas las clases sociales, ¿no? Gente muy pobre, gente de clase media y gente que tiene mucha plata y que respetan lo que hacemos y contribuyen con lo que hacemos, a pesar de que lamentablemente en algunos sectores tenemos muy mala fama, en algunos casos seguramente porque nos equivocamos, y en otros casos porque efectivamente tocamos ciertos intereses en una Argentina muy desigual en términos de distribución de poder y muy desigual en términos de distribución de la riqueza, Ujú. de la tierra, y son cosas que cuestionamos eso. La desigualdad es injusticia y la desigualdad hay que revertirla mediante procesos redistributivos donde hay un sector muy chiquito, ¿no? El 1%, no, no alguien que tiene una chacra de 500 hectáreas o que tiene 3 o 4 departamentos que le va a dejar a sus hijos, pero sí el 1%, los que tienen miles de millones, tienen que ceder algo para que sea un país este en el que quepamos todos. Recién decías que no te gusta involucrarte en la pelea de los partidos del poder. ¿Cómo se cambia la realidad si no tenés el poder? Bueno, lo primero que hoy cualquier analista de la Realpolitik sabe es que tener el gobierno no es tener el poder. Y ganar las... ¿Coincidís con Cristina? Bueno, pero eso, Cristina lo dice hace tiempo, ¿eh? No lo dice por Alberto. Ella lo dice una vez, me tocó hablar con ella y me dijo una cosa así, me dice, mira Juancito creo que me dijo, cuando ganás las elecciones, apenas tenés el gobierno. O sea, no es que no tenés el poder, ni siquiera tenés el gobierno. Porque el gobierno es un aparato burocrático Sí. donde que vos tengas el gobierno no quiere decir que te hagan caso los empleados, digamos, ¿no? Entonces, no es que no, ganás las elecciones, no tenés el poder y tampoco tenés de todo el control del gobierno. Es decir, hay una crisis en el sistema de mando, en la sociedad, que hace que un presidente tenga menos control del destino de una sociedad que una empresa multinacional. Entonces, bueno, esa es una crisis de la que todavía no sabemos cómo vamos a salir. ¿Qué determina más la vida de las personas o la salud de las personas? ¿El Ministerio de Salud o Coca-Cola? Poniendo los niveles de azúcar de consumo promedio de la población. Hoy es difícil de, o para ponerlo en otro lado,
o las 4 multinacionales que fabrican la vacuna contra el COVID? ¿Qué es lo que determina más la salud de las personas? ¿Qué es lo que determina más el ambiente? ¿Cabandier, que es el ministro de Ambiente de Nación, o las principales empresas agroindustriales, las principales empresas contaminantes? ¿Qué es lo que determina más? ¿Quién tiene más poder? Entonces hay un desbalance de poder. Imagínate el ciudadano de ahí a pie. Imagínate las personas comunes. ¿Qué determina el precio de los alimentos? ¿Los productores o las 5 o 6 grandes cadenas de comercialización de alimentos? Entonces hay un desbalance de poder y hay un desbalance en la distribución de la riqueza que determina las injusticias sociales. Yo creo que las organizaciones sociales, el pueblo organizado, con un Estado que esté al servicio del pueblo y con un programa de transformación, que es de lo que no se habla. Es decir, ¿para qué hacer política? ¿Para qué luchar por el poder? ¿Para qué construir el poder? Que represente a las mayorías, porque a todos no va a representar. Y que tiene que ser un programa mínimo. No un programa del detallito, un programa mínimo. Que sea, bueno, un terreno para cada familia, para que cada familia pueda tener un lugar para vivir. Es decir, hay un déficit habitacional para 11 millones de personas, más o menos 4 millones de familias. Ni siquiera una casa, te digo. Un terrenito de 300, de 500 metros cuadrados para que cada familia pueda construirse una casa, para que los pibes jóvenes tengan una perspectiva de vivienda. Eso se puede conseguir en la Argentina. Que los productores hortícolas que hay en el sur y en el norte de esta ciudad, por ejemplo, que puedan ser dueños de una hectárea nada más, para producir las frutas y verduras que todos consumimos. Que la gente que queda fuera del mercado formal de trabajo pueda tener una tarea en las cooperativas y ganar un salario mínimo. Son cosas posibles en la Argentina, no son locuras, no es Y vos, plantear. vos Sí. apoyás críticamente, podríamos decir, al Frente de Todos. ¿Está cumpliendo algo? Ya ha transitado más de 2 años de gestión. ¿Qué visión tenés de la gestión del Frente de Todos? Yo tengo una visión crítica. Eh, Creo que el Frente de Todos tenía como razón de ser derrotar el macrismo, ¿no? Que era una demarcación con el macrismo. Y en ese sentido, Fue aunque exitoso fue exitoso, en las urnas. aunque la palabra suena a una enormidad, pero fue exitoso, ganó las elecciones. Ujú. Permitió sacar a Mauricio Macri de la Casa Rosada, que era la razón de ser del Frente de Todos. En términos de programa político, no lo tenía. No había un programa político detrás del Frente de Todos, entonces no podía ser más o menos exitoso. Hay algunas cosas buenas que se hicieron, y por ejemplo en esta provincia, y yo no soy un fanático del gobierno cordobés, pero esta provincia supo aprovechar algunas políticas nacionales, como por ejemplo la política de integración urbana de los barrios populares. De hecho es la provincia que más obras ejecutó de integración urbana de los barrios populares. Son obras de urbanización para lo que en Buenos Aires llamamos villas y asentamientos, ¿no? Ejecutó unos cuantos cientos de millones de pesos de presupuesto nacional para urbanizar las barriadas, porque tiene funcionarios que saben elaborar los proyectos, cosa que en otras provincias no Y pasa. Schiaretti es muy crítico del gobierno nacional. Sí, pero ha ejecutado bien esas obras. Estoy haciendo un elogio, si se quiere, ¿no? A la capacidad que tuvo el gobierno. A veces lo cargo a Máximo y diciendo el impuesto a la riqueza, que financia esas obras, se lo está gastando Schiaretti, porque sabe presentar los proyectos. Hay otras provincias que ni siquiera saben presentar los proyectos para ejecutar las obras. Bueno, muy bien, porque esas obras, más allá de que lo capitalice o no políticamente, cosa que a mí me importa un rabanito, esas obras son para la gente. O sea, hay hombres, mujeres y niños de barrios muy pobres que hoy tienen agua, luz, cloacas, un polideportivo, con recursos que son del Estado Nacional, porque hubo una ministra o un ministro que puso un equipo técnico a elaborar un proyecto y porque hubo organizaciones sociales que en cooperativas de personas que no tenían empleo pusieron la mano de obra para hacer esas veredas, esas obras de luz, de agua, de cloacas, para hacer esas obras de polideportivos, que de hecho ahora me voy a ir a conocer uno.
Y son cosas por las que peleamos desde las organizaciones sociales, que logramos leyes desde las organizaciones sociales para que haya mejoramientos en esos barrios, que no solamente sirven para los vecinos de esos barrios, sino que reducen el delito para toda la gente de la ciudad, porque cuando hay más trabajo, hay menos delito, cuando hay más trabajo, hay menos reincidencias, cuando hay más polideportivos, hay menos pibes que caen en la falopa, en la droga, en la violencia, y esas son las cosas que nosotros promovemos. Va a generar sorpresa. Estuviste en una conferencia, compartiste una conferencia en la universidad con Gustavo Grocopatel y ahora elogias la política social de Schiaretti, que es muy crítico y sobre todo de Cristina Fernández. Sí, yo creo que a veces en la política se critica más para la galería, ¿no? O sea, hay cosas que no me gustan y hay cosas que me parecen bien, digamos, y yo no tengo ningún problema en decirlo. Y hay cosas de Grocopatel que me parecen muy mal y hay otras cosas que no me parecen tan mal. Ujú. Lo que pasa es que en la Argentina parece que para reafirmar la personalidad cada uno tiene que decir que el de al lado es un soberano hijo de su madre. Entonces, si yo soy yo tengo que decir que soy muy anti-kirchnerista para reafirmar mi identidad, o que soy muy kirchnerista para reafirmar mi identidad, entonces soy muy anti-eschiaritista, muy anti-macrista. Bueno, esa es una cosa muy tonta esa, ¿no? O Ujú. sea, hay que hablar más de lo que uno propone y cuál es su visión del país y cuál es su visión de la humanidad que de lo que uno está en contra. Y mucho menos cuando lo nominalizás y le pones un nombre y un apellido. Es una forma muy fácil y estúpida de hacer politiquería. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Cristina hizo muchas cosas buenas y también cosas malas. Y no conozco tanto, aunque tenga una parte de mi familia y de mi corazón en Córdoba, la política del gobierno cordobés, pero veo que hay obras públicas que se han ejecutado y son buenas. Veo que hay cosas que, por ejemplo, en Villa Ciudad Parque, donde hay un amigo mío de años, que es el Pablo Riveros, el intendente de Ujú. Rastas, que están buenísimas, y él es opositor al gobierno de Schiaretti. ¿Y por qué no tomar cosas que hace Pablo? Ujú. Digamos, ¿por qué no tomar cosas muy buenas que hace Pablo? De agroecología, por ejemplo, de cuidado del ambiente. ¿Por qué no tomarlas? Aunque uno piense que ideológicamente él está en el camino equivocado. ¿Por qué no ver lo que hace él para poner el servicio de alimentación de las escuelas con las huertas agroecológicas que no le sale un peso al municipio? Si es una buena idea, si lo está implementando bien y si le hace bien a la gente, hace feliz a los trabajadores y los chicos comen sano. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a pensar un poco más en cómo vamos a hacer para resolver los problemas más elementales que tiene nuestro país, como por ejemplo, ¿dónde va a vivir nuestra gente? ¿De dónde van a salir los alimentos que va a comer nuestra gente? Porque son cada vez más caros. ¿Y por qué son cada vez más caros? Porque, mira, si la verdura que uno va a llevar a la mesa se produce a 300 kilómetros de donde uno vive, y obviamente va a salir cara. Si el pollo que uno va a comprar a la carnicería o al supermercado se produce a 600 kilómetros, y obviamente va a salir muy caro. Entonces, si cada vez seguimos sobreurbanizando y vivimos en un país que aún siendo agrario tiene el 93% de la población urbana de Argentina, 93% de la población urbana, uno de los países más urbanizados del mundo, y vamos a tener un problema con el precio de los alimentos, seguro. Entonces, pensar la Argentina futura requiere no andar señalando con el dedito tanto los nombres propios y pensar un poco más en las cosas concretas, en la gente de a Ujú. pie. Bueno, como estás en Córdoba y por lo que dijiste de Schiaretti, ¿lo ves como un dirigente con proyección nacional o no le seguís su discurso y su trayectoria política? No lo sigo tanto, yo sigo más a la generación sub 45, digamos, ¿no? Lo estoy siguiendo al Pablo y lo estoy siguiendo a Martín. ¿Ya llora? Sí, lo estoy siguiendo a Martín. ¿Ah, sí? Eh, lo estoy siguiendo a Martín, me parece un perfil interesante, sí. Eh, ¿Has hablado con él? voy a hablar,
Pero yo lo sé, no necesito hablar para seguirlo, no necesito ser amigo ni estar de acuerdo ideológicamente, lo estoy siguiendo. Tengo una cosa de tener algún... No porque piense que los que son más jóvenes son mejores por ser más jóvenes, ¿eh? Se puede tener 60, 70 años y tener ideas muy novedosas y tener 30 y tener muy malas ideas. Pero sí creo que hay una necesidad de trasvasamiento generacional, como se decía en Ujú. alguna época. ¿Y qué te Eh, llama la atención de Yállora? ¿La gestión acá en Córdoba o que un hay peronista cosas, joven? hay cosas en la gestión de Córdoba en la que existe una reafirmación de la importancia de lo público, que es lo común. No es por estatismo, sino la gestión de lo común. Es decir, revalorizar la gestión de lo común, que por ejemplo, en el transporte, cuando los privados no funcionan bien, bueno, poner más líneas de colectivo que estén a cargo de lo común, ¿no? Reafirmar lo común. Eso es importante. Eso hay que ir por ese camino. Eh, y hay cosas que a mí me parece que la apertura a otra generación me parece importante. La apertura a la dimensión ambiental. Obviamente falta mucho. Falta convertir algunas intenciones e intuiciones Ujú, en políticas públicas más firmes, ¿no? ujú. Jugarse un poquito más, dar el salto a hacer cosas que son pensar afuera de la caja o si se quiere arriesgarse a que te den un par de bifes los núcleos de poder conservador, pero no conservador en el sentido de conservar tradiciones o valores, sino en el sentido de conservar privilegios, ¿no? Eh, pero bueno, veo ahí un potencial. A Ujú. mí pensar en una generación 47, sub 45, por decir algo, ¿no? Que, que ponga el eje en lo ambiental, que ponga el eje en la equidad social, que ponga el eje en la transición energética, que ponga el eje en el repoblamiento federal del país, que saque el centralismo porteño que nos arruinó. Yo doy un ejemplo muy elemental siendo bonaerense, no porteño, y patagónico por mucho tiempo. Que esa idea que tuvo Alfonsín, creo que se equivocó de lugar, pero de que hay que cambiar la capital federal, para mí no me cabe la menor duda. Ujú. Y eso no lo va a hacer una persona que ya tiene 65 años, como el presidente que tenemos actualmente, y que quiere coronar su carrera política y ya está. Por lo que decís, tenés más coincidencia con Máximo que con Cristina por una cuestión de edad. Pero no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. ¿Ah, sí? Y se lo he dicho a ella, ¿eh? Con Máximo, con Guado, o si se quiere, con... A ver, ¿qué te puedo decir? Que no sea de ese palo. Axel, ¿cómo te llevas con Kicillof? Lo Tenés veo algunos menos. roces. He tenido roces. He tenido roces. Me llevaba mejor cuando no era ¿Y vos no le ves gobernador. futuro político a Cristina? Cristina fue... Mira, Cristina en la historia, los que no la quieren me van a odiar por lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual pues es lo que pienso. Está bien. Cristina en la historia va a quedar como un personaje deslumbrante. Fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora, ha marcado la vida política de este país para tirios y troyanos, Sí, sí. marca la agenda cuando quiere, eh, tiene una capacidad intelectual muy superior a la de la media de los políticos, genera amores y odios. Van a hacer series y películas sobre Cristina. No necesita tener futuro, ya lo tiene, digamos, lo tiene asegurado. Yo no creo que nuestra generación tenga que estar orbitando en las especulaciones sobre lo que va a hacer Cristina. Creo que es un error. Por eso estás buscando, Sí, fijándote en otros dirigentes más y jóvenes. estoy convencido de que tiene que ser por ahí y que la línea divisoria no tiene que ser la letra K, digamos, ¿no? O sea, que en esa generación entra Martín, Máximo, Cafiero, por decirte uno de Alberto, qué sé yo, Piaggio, que es un intendente de Gualeguaychú, de Entre Ríos, que tiene 40 y pico, y te podría decir del resto del país un montón de intendentes jóvenes
que tienen otras ideas, y capaz que si me dejás pensar un ratito se me ocurre alguno de Mm. Juntos por el Cambio. Ahora, Graboy, recién decía que el Frente de Todos fue exitoso al sacar al macrismo del poder. Sí, Hoy el gobierno, convengamos, más allá de las encuestas son dudosas, pero no le está yendo bien, digamos, al gobierno nacional y esa opción, ujú, pensando en el 2023, pareciera que la oposición tiene una nueva oportunidad, o Juntos por el Cambio, una nueva oportunidad de volver al poder. hmm. ¿Qué lectura haces de esto? Que sería muy malo para la Argentina, que hay que tratar de que no pase, que para que eso no pase hay desafíos que son nacionales y hay desafíos que son en las distintas provincias, ¿no? Porque eso se aplica también a esta provincia, por ejemplo. Es decir, Ya está claro a quién vas a apoyar aquí en Córdoba. no, no, tengo que convencer a mis compañeros. Digamos, mis compañeros acá, yo soy un dirigente, yo me defino como un dirigente social. Nosotros tenemos acá un partido político, es Patria Grande, un partido que Sí, tiene personería y que en las elecciones anteriores fue con el Frente de Todos, a nivel provincial. exactamente. Eh, Porque al peronismo de Córdoba, todo lo que tenga que ver con K, claro. Y, se y espantan. yo les digo a mis compañeros, miren, para todos los oficialismos va a ser difícil la próxima elección. Para el peronismo de Córdoba va a ser difícil también, ¿eh? Digamos, no, y también se lo digo a los de Hacemos por Córdoba. No les va a sobrar ningún voto acá. Dos preguntas finales, Juan. Sí, El fenómeno, se habla mucho ahora del fenómeno piquetero. sí, Los que están en la calle hoy protestando son organizaciones que no tienen relación con el gobierno nacional o están sí, enfrentadas de izquierda, podríamos decir. sí, Y del otro lado hay organizaciones que integran el gobierno nacional, así que están casi del otro lado del mostrador. sí. ¿Qué opinión te merece estas dos Ya, cuestiones? las organizaciones sociales yo creo que tienen que ser independientes a los gobiernos. La organización social en la que yo empecé a militar en el 2001, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, es independiente de los gobiernos, ha realizado protestas durante este gobierno, en la provincia de Buenos Aires donde gobierna Axel, en la Nación donde gobierna Alberto, en Córdoba donde gobierna Schiaretti, eh, y nosotros creemos que la protesta social hay que hacerla de la manera más respetuosa con el conjunto de la ciudadanía, pero que siempre es positiva, sobre todo cuando hay niveles de pobreza como los que existen en la Argentina, digamos, ¿no? 40% o más de 40% de pobreza es una barbaridad, y yo soy solidario con todo aquel que está pidiendo un ingreso digno, una casa, un terreno para vivir, esté o no de acuerdo con la ideología de sus dirigentes o esté o no de acuerdo con los métodos de lucha que implementan. Creo que siempre sirve remover la conciencia de los funcionarios y de la sociedad toda sobre que no hay paz social sin un mínimo de justicia social y que eso nos tiene que interpelar a todos y a todas. Ahora sí, la última, una pregunta que te hacen recurrentemente. ¿Por qué te escucha el Papa Francisco? Yo lo conozco hace muchos años a Bergoglio. Así que, ¿En qué qué sé yo, coinciden? en el, en que el tiempo es superior al espacio, ¿Y eso qué significa? que es más importante impulsar procesos que ocupar espacios. Y si sabes o lo querés contar, ¿qué mirada tiene hoy el Papa del país? No, eso no. En rasgos generales, a líneas generales. No, no, ¿O eso está no. preocupado por el país? Eso ni lo sé, ni sería ético decir nada al respecto. Y esto que te decía antes que coincido, él lo escribió, ¿no? O sea, si a alguien le interesa lo que piensa el Papa, uno entra en la página del Vaticano y mira sus homilías. Él, cada 2 o 3 días se sube una homilía de él, que es lo que dice un cura cuando habla en misa, ¿no? Después de leer el Evangelio, él habla y da su homilía. Y dice cosas tan interesantes, tan sabias, tan hermosas, seas o no seas cristiano, que se aplican a la realidad del país, del mundo. Y basta con entrar en la página de internet o leer Laudato Si o sus encíclicas. Y ahí entendés todo su pensamiento. No hace falta preguntarle a alguien que por la casualidad de la vida lo conoció, como puede pasar a mí o a cualquier
obispo o algún otro, digamos, que lo conoció y que cualquier cosa que yo diga va a ser una interpretación muy parcial, muy menor y inevitablemente mediocre, digamos. Lo tenés ahí, en sus homilías, en sus libros, al hombre más sabio o a uno de los más sabios que hay hoy en el siglo XXI vivo en el mundo, que encima es argentino. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos en el país. Nos gusta llevar a nuestro barro, nos gusta llevar a nuestra mediocridad a una persona santa y sabia como el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué? Por el crimen de haber conocido una vez a Juan Grabois, o haber sonreído, o haber puesto una cara que no le gustó a alguno con algún político, o por haberse sacado una foto con tal o con cual, como hicieron todos los papas de la historia de la humanidad. Y bueno, eso también es parte del ser argentino. Esto no es periodístico, pero vamos a volver a una definición que diste hace un rato sobre Cristina Fernández. Sí. Dijiste que Cristina Fernández va a ser muy bien recordada en la historia. Dije que va a ser un personaje deslumbrante. Deslumbrante. Bueno, hay otro sector de la sociedad que cree que va a ser recordada muy mal por los casos de corrupción en los cuales está involucrada. Bueno, a ver, deslumbrante. Julio César. Para darte otro ejemplo de historia. Es un... ¿Cómo es recordado? ¿Es bien recordado o mal recordado? De acuerdo a la biblioteca. Claro, bueno, eso es así, como el general Perón, ¿no? Como Evita. Pero es indiscutible que es deslumbrante la vida de ella, la biografía de ella, digamos, es increíble. Eso, una vez hablaste de eso y después te arrepentiste, dijiste que te hacía ruido. No, no es que me arrepentí, le pedí perdón porque uno tiene que ser Dijiste cuidadoso. que te hacía ruido la Me hace riqueza. ruido todas las fortunas. Ujú. La de ella, la de Macri, pero como te lo usan, y ahora sí, espero que sean profesionales en la voz del interior y no titulen, a Grabois le hace ruido la fortuna de Cristina Kirchner. No, me hace ruido todas las grandes fortunas. Sean bien habidas, sean más o menos habidas. Esa es la diferencia. Por ahí algunos cuestionan yo cuestiono todas. Todas. Porque las grandes fortunas me parecen mal por el solo hecho de que haya gente que sea muy rica. O sea, me hace ruido que haya gente que tenga pileta y gente que no tenga agua. Me hace ruido, me parece mal, digamos. Yo creo en la honestidad de Cristina. De ella. Porque la conozco a ella. No conozco a todos sus familiares. La conozco a ella. Y hay gente que va a decir, ¿cómo vas a creer si es una...? Y bueno, a mí tuve la suerte y la desgracia de conocerla en el año 2017. Cuando a Cristina le iba muy mal, ¿eh? Cuando no era más la reina, la jefa. ¿Cree que me iba a decir mucho antes? No, sí, Hace poco que la conozco. yo fui un férreo crítico de Cristina durante todo su gobierno. Yo me hago amigo de la gente en las malas, no en las buenas. Bueno, Yo a Bergoglio lo conocí cuando Bergoglio era el jefe de la oposición. Cuando el kirchnerismo decía que era el jefe de la oposición. No cuando era el papa peronista, digamos. Y estaba con él en esa época. A mí no me gusta estar con la gente cuando está en las buenas. Eso se lo dejo a otros. Y la corrupción, y cuando yo planteaba la importancia de Cristina, decía, Cristina sí, pero los corruptos y los sinvergüenzas no. Para mí la corrupción no es una pavada, no es un invento del Grupo Clarín la corrupción. La corrupción durante los gobiernos de Cristina existió. Y pero vos la desligás. Yo la desligo a ella. ¿Y a Néstor? A Néstor no lo conocí, entonces no voy a hablar de alguien que no conocí. No lo vi en mi vida, entonces no puedo hablar de alguien que no conocí. Porque eso es anatema... A ver, mucha gente que dice que Cristina es corrupta no tiene elementos para decir eso. No la conoce, no leyó las causas, es decir, está influida por información que viene de afuera. Y mucha gente que dice que no es corrupta tampoco tiene elementos para decirlo. Yo sí tengo elementos. Me puedo equivocar igual, pero sí tengo elementos. La conozco, leí las causas, digamos. Entonces tengo elementos, lo cual no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Y con todos los elementos que yo tengo, estuve en Comodoro Pi con ella. Con todos los elementos que yo tengo la convicción de que ella no es corrupta. Es mi convicción. ¿Tengo la verdad revelada? No, no tengo la verdad revelada, pero tengo convicciones y defiendo mis convicciones, digamos. Entonces, con esas convicciones, en mi corazón, yo sé que ella no es corrupta, que es una buena persona y que defiende sus ideales.
lo hará mal, se enojará, se equivocará, será soberbia, todo lo que vos quieras. Pero es de una pieza, digamos. No, es de una pieza. Entonces, hizo muchas cosas buenas por los pobres. Y eso yo lo valoro. Después tengo 850 millones de diferencias que hicieron que nunca sea militante ni funcionario kirchnerista. Y una cosa que a mí me revuelve las tripas es ver gente que fueron chupamedias de Cristina hasta, creo que fue el 10 de diciembre de 2015, que ella se fue del poder, Sí, pero chupamedias. Y cuando ella se convirtió en calabaza, ¿viste que decía eso? sí. Ahí empezaron a ser anticristinistas y se rasgaban las vestiduras por la corrupción. ¿No? Hay que tratar de tener un poco de dignidad En en la síntesis, vida. pone las manos por Cristina en el fuego, pero no por las gestiones del kirchnerismo. Pongo las Por el manos por caso Cristina corrupción. en el fuego. No, no es que no pongo las manos, es afirmo que hubo corrupción y afirmo que la corrupción política en la Argentina es una de las cosas más graves que afectan a nuestro pueblo, que no es una pavada, que no es un dato menor, que no es un invento del grupo Clarín, y que cuando pasa en los movimientos nacionales, populares, que predican la justicia social, es doblemente grave. Porque si vos decís que defendés a los de abajo y permitís la corrupción, estás entrando en una contradicción tremenda. Y si hay una responsabilidad que se le puede atribuir a los gobiernos kirchneristas, y a Cristina incluso, también a Cristina, es no haber sido lo suficientemente dura en el control de eso. Pero que ella individualmente haya sido deshonesta, yo no voy a aceptar eso. Aunque a mí me sirva políticamente decir eso, porque yo no tengo, no me beneficio en nada, ni me beneficié en nada yendo a Comodoro Pi, no lo voy a decir porque no lo creo, porque la conozco a ella, porque sé que es una buena mina, porque sé que es una patriota, sé que es una patriota que defendió su patria cuando la tuvo que defender, aunque tenga 5 millones de efectos. ¿Qué va a hacer? Sé que eso al público cordobés no le gusta, yo los quiero mucho, tengo mi corazón en Córdoba, tengo raíces en Córdoba, me encanta la provincia, pero tengo que decir mi verdad también. Bueno, muy bien. Gracias, Juan.